Seguimos con los casos de factorización, en este caso con el segundo caso. Nos dice, factor común por agrupación de términos. Es cuando no hay un factor común en todos sus términos, ¿sí? Pero al agruparlos sí podemos sacar una expresión común para cada agrupación. ¿Listo? Tenemos un primer ejemplo explicando paso a paso. ¿Listo? Primero, entonces nos dan la siguiente expresión, a al cuadrado más ab más ax más bx. ¿Listo? Ahora, podemos observar que en esta expresión no hay un factor común en todos los términos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está la A, aquí también, pero aquí ya no está la A, ¿cierto? La X aquí, aquí, pero ya aquí ya no está. Lo mismo con la B, aquí sí está, aquí no, y ya aquí no, ¿listo? Así que podemos agrupar de 2 a 2 los términos que tengan letras en común de la siguiente manera. Entonces tenemos, por ejemplo, dos formas, ya que, por ejemplo, acá está A con esta A, ¿cierto? Aquí está X con esta X, ¿verdad? Estos dos términos que tienen, pues, un término en común. Y también podemos hacer de la siguiente manera, de A, estos dos que tienen, pues, la A y estos dos que tienen la B, ¿listo? Pero entonces vamos a realizar la primera forma, de esta forma. Vamos a solucionarlo de esta primera forma. Aquí hacemos el mismo procedimiento de dividir cada término por el factor común que de esto, ¿cierto? Así que tomamos la primera forma y quedaría. Entonces, haciendo esto, quedaría, por ejemplo, acá el factor común de estas dos sería la A, ¿cierto? Entonces, la A que multiplica a ¿qué? Entonces, este factor A a la 2 más AB, primero dividimos el primer término, ¿cierto? A a la 2 dividido en A, ¿cuánto nos da? Pues A, ¿verdad? Porque ya sabemos que una división de una misma base, ¿cierto? Los exponentes se restan, entonces sería 2 menos 1, ¿cierto? Entonces quedaría A a la 1, ¿cierto? Más B, ¿por qué? AB sobre A nos daría B, ¿cierto? Porque la A se cancela y quedaría la B. Listo, ya tenemos esta solución de este primer término. Ahora, más. ¿Cuál es el factor común de acá? La X, ¿verdad? Entonces la sacamos acá. Entonces empezamos. El primer término dividido entre el factor común. ¿Qué nos queda? AX dividido entre X, entonces la X se cancela y nos queda la A, ¿verdad? Más BX, el segundo término dividido entre el factor común, nos quedaría entonces BX dividido entre X nos quedaría B, ¿cierto? Porque las X se cancelan. Ahora, ya tenemos esta expresión. Ahora lo que quede en el paréntesis de las dos factorizaciones que hicimos debe ser igual para poder factorizar este paréntesis como un factor común polinomio, ¿sí? Lo cual quedaría de la siguiente manera. Entonces, ya tenemos estas dos expresiones y vemos que sí, efectivamente nos quedó igual, ¿verdad? Ahora, tenemos que A más B, entonces es el factor común, ¿verdad? De estas dos expresiones. ¿Qué debemos hacer? Vamos a hacer el procedimiento del factor común polinomio, que quiere decir dividir cada término entre el factor común polinomio, ¿cierto? Y lo que nos dé, pues multiplicarlo acá. Ahora, este primer término dividido entre el factor común que es A más B, nos quedaría A, ¿verdad? Lo colocamos acá, más. Ahora, este segundo término dividido entre el factor común nos daría X, ¿verdad? Entonces nos quedaría X. Entonces quedaría A más X. Otra forma, pues fácil de hacerlo, sería que ya colocar el factor común, colocarlo acá, y lo que nos sobra, unirlo y colocarlo aquí en este otro lugar, ¿verdad? En este otro lado. Pero ya sabemos que como es factorizado, toda factorización queda un resultado, una multiplicación, ¿verdad? Y este sería nuestro resultado, recordando que factorizar es escribir de forma de multiplicación, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Ahora, entonces, pues tenemos acá la expresión completa y el resultado que nos quedaría este. Segundo ejemplo, dice, tenemos la expresión a 4 al cubo menos 1 menos a al cuadrado más 4a. ¿Qué nos dice? Observamos primero que que la expresión no se puede resolver por factor común, ¿cierto? Ya que hay un término que no tiene letra y otro sin número, ¿verdad? Como lo podemos observar acá. Entonces, procedemos a unir las expresiones de 2 a 2, ¿verdad? Entonces, esta podemos unirla con esta y esta con esta. Dice acá,
Algo que nos da pistas para emparejar son los coeficientes, ¿cierto? Es decir, este y este. Podemos observar que tomamos los términos que tienen el número 4 en común, ¿verdad? Y los otros dos que no lo tienen, ya que esta podría ser una opción de agrupación, ¿cierto? Ahora dice acá, nos quedaría la factorización así. Entonces, agarrando estos dos términos y estos dos términos, nos quedaría acá. Entonces, factor común de 4A3 y 4A nos daría 4A, ¿verdad? Porque este se está repitiendo, entonces colocamos el 4. Y la A, que también se repite, entonces colocamos la de menor exponente, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? El primer término lo dividimos entre el factor común, que es 4A, ¿cierto? Y nos daría A a la 2. Más el segundo término, que es 4A, dividido entre 4A, nos da 1, ¿cierto? Menos. Entonces, aquí ya hay algo especial con estos dos, porque sabemos que menos 1 más A a la 2 no nos daría igual acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Aquí observamos que tuvimos que cambiar el orden y factorizar el signo. Observemos. Entonces, bajamos esto acá, ¿cierto? Menos 1 menos A al cuadrado, que sería igual a menos A al cuadrado menos 1, ¿cierto? Cambiamos el orden, pero mantuvimos los signos, ¿verdad? Lo que hicimos acá. Entonces, ese estaba de segundo, lo colocamos de primero y ese de primero lo colocamos de segundo. Ahora, como necesitamos que sean positivos, lo que debemos hacer es factorizar el negativo aquí, ¿verdad? Es como si estuviéramos multiplicando por el menos 1 aquí para que cambie los signos de esta expresión, ¿verdad? Ahora, y nos dé el ejercicio. Muchas veces hay que realizar ese tipo de estrategias para que nos cuadren los ejercicios, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Ya al factorizar el negativo sí nos da lo correcto, a la 2 más 1, que es lo que necesitamos acá, que sean iguales a esto, ¿verdad? Para sacar el factor común polinomio. Entonces, ya sacando el factor común polinomio, nos queda la expresión a la 2 más 1, ¿cierto? Lo multiplicamos por lo que sobró. Entonces, ¿qué sobró? 4A menos 1 que está acá, ¿verdad? Entonces, pues también lo podemos hacer de esta forma o también dividiendo cada expresión con el factor común polinomio y nos daría la primera. Menos esta expresión sobre este factor común polinomio y nos daría 1, ¿cierto? Entonces, ya completa la expresión, nos dan toda la expresión y con el resultado, que es una multiplicación, ¿verdad? De polinomios.